que es dirigida de manera sistemática por una o varias personas, principalmente hacia un individuo. Estas acciones tienen lugar con frecuencia, casi todos los días y durante un largo periodo, por lo menos durante 6 meses, y debido a esta frecuencia y duración, ocasionan un considerable sufrimiento psíquico, psicosomático y social. Sos. No te vas de acá hasta terminar tu trabajo. Nunca haces el trabajo como se te pide. ¿Cómo te haces? Para eso se te paga. Es un continuo y deliberado maltrato verbal y moral que recibe un trabajador por parte de otro u otros, quienes se comportan con él cruelmente, con vistas a lograr su aniquilación psicológica y a conseguir su salida de la organización laboral. Inútil. Acá se hace lo que yo digo. Mira que te tengo que recomendar. Termina rápido. No te pago para que traigas tus problemas acá. No servís para nada. Cualquier manifestación de una conducta abusiva, y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que pueden atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, o que pueden poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo. Hoy me encuentro jubilado, ya desligado de responsabilidades. Trabajaba yo para una importante firma financiera donde los rubros que se manejan en ese tipo de empresas manejaba yo y estaba encargado del sector de créditos. Cuando la comisión directiva decide que otro rubro semejante, que era el rubro de tarjetas de créditos de afinidad, firmado o pactado entre mi institución, mi empresa y algunos bancos de plaza. Entonces me encargaron que sea, ya que estaba en el tema de crédito, que también me haga cargo de tal cosa. Habiendo hecho todos los controles de cierre, de ejercicio y más cosas, porque se iniciaba una nueva función, me hice cargo de eso y efectivamente fui verificando, ya que estaba teniendo a mi cargo el gerenciamiento de gestión. Obviamente, diariamente, semanalmente, mensualmente llegaban los informes y se informaban cuánto eran los egresos que teníamos, porque debíamos de aportar al banco suficiente capital de modo que se cubran los gastos mínimos de utilización mensual. Eso se pactaba con los empleados, descontándole con autorización previa el pago mínimo obligatorio mensualmente de su salario. De ese modo teníamos una visión rápida y concreta de cuánto dinero ingresaba por intereses y cuánto dinero egresaba por aportes que ponía la institución para el pago correspondiente al banco. Muy bien. Durante 6 meses o más, todo iba normal, sin problemas. Se solicitó a instancias mías la incorporación de algún sistema informático como el de punto a punto. En la época era un sistema que verificaba el movimiento en el banco y el movimiento en nuestra institución al mismo tiempo, de modo a saber el flujo de comercialización que existía y si no existía algún tipo de irregularidad. Podía haber sido una tarjeta clonada, una tarjeta robada. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pero no me autorizaron, dijeron que no hacía falta. Muy bien, se siguió haciendo el control de acuerdo al informe del banco y de acuerdo a lo que nosotros erogábamos como institución a los bancos. Como expliqué, más o menos a los 6 meses todo era normal. Pero a partir del 8º, 9º mes al año de haberme hecho cargo, empecé a notar que el flujo de egreso, esto es, lo que nosotros pagábamos al banco empezaba a crecer desproporcionadamente. Sin embargo, no existían morosos, todas las cuentas se pagaban.
Eso me llamó la atención. Empecé a investigar y me encontré con que algunas tarjetas que estaban aún activas correspondían a afiliados que ya fueron, o empleados que ya fueron desafectados, que se les bloqueó la tarjeta o que simplemente fallecieron. Los encargados de ese tipo de operaciones eran personas tercerizadas que los propios bancos no proporcionaron por la calidad de conocimiento que tenían. Le consultamos a esa gente y dicen, no, nosotros le informamos al banco mensualmente, pero sin embargo, por mi antigüedad, por conocimiento de la gente, yo me di cuenta que existía un sinnúmero de tarjetas de gente que ya no estaba vinculada a la firma, pero que seguían teniendo movimientos. Pero sus movimientos eran irregulares, solamente consistían en extracciones de efectivo de los cajeros. Cuando me percato de la situación, leo un informe y solicito la intervención, que se abra un sumario administrativo y se verifique qué está pasando. Pongo a disposición mi cargo para que alguien se haga cargo, para que no tenga yo absolutamente nada que ver. Me dicen que no, que yo debo estar ahí, porque yo soy el que estoy teniendo conocimiento de causa. Muy bien, durante 3 o 4 meses les explico cuál era el mecanismo que yo encontraba irregular. Cuando se descubre eso, uno de los encargados, el principal, se dio a la fuga, nunca más le vimos. Se dictó orden de captura y al administrativo siguiente simplemente lo despidieron. Y quedé yo como el único eslabón. Entonces me siguen preguntando cosas, entonces yo pido que el caso pase a la Fiscalía de Delitos Económicos, porque eso era grave y como era de conocimiento público o de trato público, porque había vinculado bancos y nuestra institución, aunque se negaron, se tuvo que hacer. Fui hasta la Fiscalía a prestar declaración informativa de lo que ocurría y ellos se encargaron de verificar realmente que sí existía ese tipo de fraude y que se venía acumulando ese tipo de fraude desde hace unos 5 o 6 años atrás. El caso era grave. Entonces pasó un tiempo y para mi sorpresa la conclusión de la comisión directiva, que eran mis superiores, fue que me aparten del cargo porque era responsable indirecto de no haber verificado eso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Porque justamente por verificar es lo que informé. Y sin embargo, bueno, me dieron ese castigo, me apartaron de mi cargo, que finalmente ellos tenían la potestad si querían darme o no. Pero castigarme con 8 días sin goce de sueldo por una acción que no cometí, al contrario, que denuncié, era inadecuado, improcedente. Procedí entonces a contratar los servicios de un estudio jurídico particular para que me asista en ese tipo de cosas. Pasó el tiempo, recurrí a la comisión directiva pidiendo explicación de por qué y me dijeron que simplemente esa fue la decisión que se tomó. ¿Y qué voy a hacer? Me destinaron a una oficina absolutamente sin ningún tipo de responsabilidad, donde me pedían que verifique los documentos si eran reales o no. Por supuesto debía colaborar, no tenía otra opción. No me quitaron mi sueldo, me siguieron pagando fuera del descuento que me hicieron de 8 días. Pero sí me quitaron toda la responsabilidad, me dijeron que nunca más podía ejercer eso. Y así estuve durante casi 4 años, 3 años y moneda, hasta que felizmente una nueva comisión directiva se hizo eco de mi pedido, que estuvo cajoneado mucho tiempo. Ellos se dieron cuenta de la injusticia que se cometió. Me llamaron, me dijeron, se equivocaron contigo, hiciste bien tu trabajo y tenemos que reivindicarte, queremos que te vuelvas a hacer el trabajo de antes. Yo les pedí que ya no quería más, porque ya me quedé con la secuela de, imagínense, mis propios compañeros, algunos, casi la mayoría de mis amigos, hasta mis vecinos casi ni me hablaban, porque se publicó mi nombre hasta en los diarios, con nombre, apellido, compuesto, todo lo que ustedes quieran, y yo sin poder defenderme, sin poder explicarle a nadie. Así las cosas pasaron, como digo, casi 4 años. De estar, como se dice vulgarmente, en el freezer, en un lugar. No me despidieron por una razón muy simple.
no tenían cómo acusarme porque yo fui el que denuncié. Y jamás me llamaron a declarar, porque fui hasta la fiscalía, como, como sospechoso, sino que siempre fui a declarar como el que realmente denunció. Cuando se dieron cuenta, felizmente, pasó tanto tiempo, pero en fin, se dieron cuenta y me reivindicaron en mi lugar, me dieron nuevas responsabilidades y fui a trabajar a otro sector, hasta que finalmente me retiré, cumplido casi 35 años de servicio. Y me retiré, hoy día estoy feliz. Lo único que reconozco fue el apoyo de mi familia, muy pocos amigos, al profesional abogado, que de una manera increíble, porque era tan fácil aparentemente la cosa, me defendió tan bien. Y casi no me cobró nada, casi no me cobró. Y me salvó la vida, me salvó mi familia. Y esa es una situación que se da en muchos lugares, infelizmente. Pero yo sigo insistiendo, cuando uno sabe que hizo bien, su dignidad no puede perder. Y esa dignidad hay que reivindicarla aunque cuesten 5 o 10 años. Yo lo conseguí y hoy estoy tranquilo. Y aquellos amigos que alguna vez ya ni me saludaban, hoy día me recuerdan como, pucha, qué bueno que hiciste, qué bueno lo que hiciste. Pero nadie sabe lo que yo pasé en esos 4 años. Felizmente, como digo, mi conciencia, mi familia, mis amigos, los pocos que me quedan, pero buenos, hoy día disfrutamos. ¿Y cuál es el cargo en el que estabas desempeñando en esa empresa? De secretario, casi un periodo de 1 año estuve en dicha empresa y mis funciones era administrar y también hacer los papeleos en el Poder Judicial y todos los trámites judiciales. ¿Y durante el periodo de 1 año que estuviste en la empresa llegaste a tener algún inconveniente? Con quien estaba trabajando tenía unos aspectos muy raros al comienzo, digamos. Comenzó con unos pequeños gritos por alguna circunstancia, pero pensé que era algo normal de la persona con quien estaba trabajando. Luego pasaron los meses y era constante los gritos y era más fuerte el maltrato y las palabras eran muy duras y para mí ya no era un poco normal. Luego pasó que empezó a poner reglamentos muy extraños hasta que yo no tenía que tener contactos con otros compañeros de la oficina, porque decía que dicho contacto me iba a contagiar con la mala onda que tenía los otros funcionarios y unas cuestiones internas que yo no entendía de mi jefe, que me parecía muy extraño la conducta que él desempeñaba con nosotros, sus empleados. Hasta que un día tuve un gran enfrentamiento que ya fue muy al extremo con los gritos, los insultos, y también la prohibición ya de hablar con un compañero específico por el tema que mi jefe veía en un compañero que él tenía una conducta que tenía una cara seria, que tenía una cara de aburrido, que no tenía ganas de trabajar, y eso decía que él hacía contagiar a todos mis compañeros, y también si yo me juntaba con él me iba a contagiar, y también eso transmitía en mi vida, en la realidad, con mis amigos, con mi vida rutinaria, porque empecé a adquirir algunas
algunas conductas de mi jefe del griterío, era impaciente y todo eso que me transmitía, yo empecé a ver que empezaba a acostumbrarme también a ese ritmo. En el tema del pago, yo veía que ganaba mucho, fijábamos un sueldo y no se cumplía, digamos, dicho acuerdo, digamos. Al comienzo él me decía que era muy impaciente, que él trabajaba, yo notaba también que él trabajaba mucho, parecía un enfermo del trabajo porque me comentaba que se quedaba hasta tarde, a veces no dormía bien porque trabajaba mucho. A veces él no cumplía oficina, yo sí tenía que cumplir la oficina porque yo era el encargado, digamos, de manejar su agenda, de manejar todo lo que era su día a día, digamos. Y la parte administrativa, yo también me encargaba de recaudar todas sus ganancias que él generaba. Pero el maltrato fue muy duro ya pasando los 3-4 meses, digamos. Cambió brutalmente su ánimo, sus emociones, era distinto su trato. Después, en el transcurso del tiempo, yo hablé con otro secretario que se mudó en otra oficina, en otro departamento, que trabajó con él y me dijo que era así el trato, que eso para él era normal. Hubo un tiempo que ya no tenía ganas de irme a hacer lo que me correspondía, porque realmente al comienzo él también me dio las funciones que tenía que realizar en la oficina. Luego no fueron las funciones que él me dijo, ya cumplía otras cosas que no me correspondía. La última vez que me gritó, tuvimos un enfrentamiento muy fuerte hasta que yo le dije que basta, que yo tenía que terminar, si no se terminaba nuestro relacionamiento ya definitivamente, digamos. Y ahí sí no paró con los maltratos verbales y psicológicos, entonces mutuamente llegamos a un acuerdo de salir, pero me tenía que pagar. No me pagó lo fijado, me dijo que me iba a pagar a fin de mes y que vuelva. La primera decisión que yo tomé fue hablar bien con él. Él me dijo que sí, que reconocía a él y me pidió disculpas, digamos. Luego sucedieron nuevamente los hechos de maltrato. Luego nuevamente hablé y no pasó nada hasta que el punto del último enfrentamiento que tuvimos verbal, entonces fue definitivo ya renunciar y llegar a un acuerdo para que me paguen lo que me tenía que pagar. ¿Y alrededor de cuántos trabajadores habían en la empresa? 15 funcionarios, pero nadie se animaba a hacer nada hasta el punto que yo fui el primero que tomó esa medida de hablar, de conversar con el jefe y tomar la renuncia. Luego me enteré que el otro secretario también fue echado por cosas inexplicables y fue la misma medida de que no se le pagó lo que se le debía. Pero también fue di el puntapié inicial para que se tomen medidas dentro de la oficina, digamos. ¿Me puedes explicar así exactamente en qué parte de la empresa estás? Yo estoy en el departamento de informática y trabajo en esa empresa como analista de sistemas. Tengo una persona que es mi jefe, que sería mi superior, y luego ya están los demás departamentos que trabajan con nosotros. ¿Y tenés algún inconveniente? Actualmente no, hace 6 meses que estoy en esta empresa, pero anteriormente estaba en otra empresa que sí tuve bastantes inconvenientes, ¿verdad?
Y por ello finalmente salí de ese lugar y empecé a trabajar en esta empresa donde me encuentro actualmente. ¿Y por qué saliste de la otra empresa exactamente? ¿Qué te hacían? Y la verdad que bastantes inconvenientes tuve desde el inicio, ¿verdad? Primeramente, al principio tenía una persona que era mi jefe, luego estábamos 3 compañeros más que estábamos a su cargo y al principio todo bien. Vamos a decirle que el primer mes no había ningún problema, todo era agradable, el ambiente, el trato, hasta que me fui dando cuenta, ¿verdad? Que cuando iban surgiendo pequeños problemas, nosotros, los compañeros, ¿verdad? No teníamos a quién recurrir, ¿verdad? Porque el jefe casi nunca estaba. Por la mañana no lo encontrabas, a la tarde venía un rato nomás, y a veces nosotros no podíamos tomar las decisiones por nuestra cuenta nomás y realizar los trabajos. Necesitábamos una orientación que nos ayude para ver cómo solucionar los distintos problemas que se nos presentaban. Entonces, a veces, como él no estaba, nosotros teníamos que tomar ciertas decisiones y de repente eso le molestaba a él, tipo que él quería que se le consulte antes de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y después finalmente nos reprochaba el haber hecho eso, ¿verdad? Pero él nunca estaba, entonces era difícil hablar con él para explicarle todo lo que sucedía. Sin embargo, en otro tipo de situaciones había veces que nuestras decisiones solucionaban los problemas y él por un lado nos decía que muy bien, que hicimos bien al decidir eso, pero frente a las demás personas él se atribuía esas decisiones como suyas y que gracias a él se pudo solucionar, ¿no? Cosa que no era verdad y de repente a nosotros, a mí, a mis compañeros nos molestaba, ¿verdad? Porque sabíamos nosotros que él no tuvo nada que ver. Es más, a veces cuando estaba inclusive vos le querías explicar algo y él no te escuchaba, estaba haciendo otra cosa, no te miraba la cara, te decía sí nomás, está bien, pero realmente no te prestaba atención. Y después, si es que esas decisiones que se tomaron traían algún problema, directamente venía sobre nosotros a apuntarnos y a decirnos que estaba mal, ¿verdad? Y eso era por un lado, ¿verdad? De repente también cuando él no se encontraba, algunas veces venían sus hijas, que también eran parte de la empresa, y tenían autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Y la verdad que ellas eran bastante intransigentes, ¿verdad? Y también nos pedían cosas y realmente había un problema de liderazgo ahí, porque por un lado teníamos el jefe que era nuestra figura, vamos a decirle, pero las hijas que también tenían poder y venían y nos pedían malas cosas. Nosotros estábamos trabajando en algo importante que él nos había dejado de tarea, por ejemplo, y ellas venían y nos pedían otra cosa y teníamos que dejar todo y hacer lo que ellas querían, ¿no? Pero ellas también trabajaban en la empresa. También. O sea, él viene a ser nuestro jefe y también tenía participación en la empresa porque era accionista. ¿Y qué cargo, por ejemplo, tenían las hijas? Y las hijas tenían más así, tipo cargos de asesores, más o menos, esa era su denominación. Estamos hablando de una empresa familiar. Una empresa familiar, ¿verdad? Una empresa familiar local comercial, ¿verdad? Y entonces se complicaba el trabajo, ¿verdad? Porque una persona nos decía que hagamos una cosa que era prioridad, que era lo importante, después venían sus hijas, nos pedían otra cosa y ellas eran bastante intransigentes, querían que se les haga rápido, no eran amables con nosotros, nos gritaban en algunos casos cuando estaban así nerviosas
Y a veces nosotros teníamos una sobrecarga de trabajo y ya no podíamos cumplir con todos los pedidos. Y finalmente después venía nuestro jefe y nos reprochaba otra vez a nosotros. Nosotros tratábamos de explicar, la verdad, que vinieron sus hijas y que nos pidieron esto, pero él no quería saber nada. Él no le importaba eso, él nos decía que él nos dio una tarea de realizar y que nosotros no cumplimos y esa era para él, se molestaba mucho y también se ponía nervioso y no quería elevar la voz, ¿no? Gritaba. Y era un ambiente bastante desagradable, ¿verdad? Porque era cosa de casi todos los días, o por lo menos día de por medio, había situaciones que generaban nervios ahí en el departamento y que finalmente todo era en nuestra contra, ¿verdad? Y entonces era complicado, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo vos estuviste en esta empresa? Estuve 2 años y medio en esa empresa. La verdad que mucho tiempo por la necesidad misma, ¿verdad? Ponerle que a los 7, 8 meses ya no me encontraba tan a gusto, pero le seguía dando oportunidad a la empresa en sí porque estaba empezando recién, ¿verdad? Pero desde el comienzo fue el trato así. No, desde el comienzo no. A ver, como te dije, al principio, el primer mes, era bueno el ambiente, parecía bueno, era todo espectacular. Y de repente empezó a cambiar, ¿no? Realmente no sé qué sucedió ahí para que sea así, o probablemente era una forma de presentación nomás del trato y después a la verdad Agarrarle a los empleados. ya empezaba a cambiar. Y aparte de eso, había muchas situaciones así, hasta las cosas cotidianas, ¿verdad? Por ejemplo, a veces así en los cumpleaños nosotros hacíamos una pequeña reunión en la oficina para un pequeño brindis y ellos son de otra religión, ¿verdad? No tienen la misma religión que yo. Entonces, él solía hacer una ronda de oración, ¿verdad? En cada acontecimiento que había en la oficina, él iba eligiendo a uno de nosotros para que recemos, ¿verdad? Antes de hacer el brindis. Entonces, en una ocasión me tocó a mí hacer el rezo y yo recé como siempre, ¿verdad? Acorde a mi religión, y él en un momento dado, antes que termine mi rezo, me irrumpió y me corrigió porque para ellos no existe la Virgen, ¿verdad? Y entonces me dijo que la oración se termina de esta manera, tipo que me dijo que estaba mal lo que yo estaba diciendo y que tiene que ser así. Y yo, bueno, voy a tener en cuenta, nomás le dije, ¿verdad? Ya terminó ahí y luego continuamos con el brindis, ¿verdad? Pero realmente a mí me molestó y me hizo sentir mal, ¿verdad? Porque yo creo que hay que respetar, ¿verdad? Yo creo que cada uno cree y no debería de ser así. ¿Y en la mesa todos los que estaban eran de la misma religión de tu jefe o también habían personas que tenían tu religión? Había también, pero en ese momento no le había tocado todavía a ellos, ¿verdad? Y como yo fui el primero, entonces yo creo que los demás después ya se adecuaban nomás a lo que él quería escuchar, ¿no? Porque si no sabían que me podía volver a corregir como a mí me corrigía. Pero vos sabías que tu jefe tenía otra religión distinta. Sí, yo sabía, era consciente, pero yo creo que la oración en general no sé, en todo caso, si es así, debería de orar nomás él y nosotros le seguimos nomás. Y así, era algo del día a día, vamos a decir, ¿verdad? Todos los días era lo mismo, los malos tratos, los problemas con las hijas y ese apoyo que nosotros necesitábamos, esa persona que nos guíe, no estaba ahí. Entonces nosotros teníamos que decidir las cosas y si es que salía mal era nuestra culpa, pero si salía bien era a favor de él, ¿verdad? O sea que él fue la cara de presentación de quien resolvió el problema, era él. Hasta que un día
nos llama en la oficina y nos dice a los compañeros que a partir de ahora nosotros tenemos que hacer guardia fuera de nuestro horario de trabajo. Cosa que yo cuando entré en esa empresa nunca me dijeron. O sea, me hablaron de un horario de trabajo diario y nada más. Entonces yo le dije ahí, al señor, me puede disculpar, pero yo esa atribución ya no voy a poder cumplir porque desde el momento que yo inicié acá tengo un horario de trabajo y luego de eso yo ya tengo otras actividades y ya me va a ser difícil cumplir eso, le había dicho. Y ahí él entonces se puso muy nervioso y empezó a decirme que eso no puede ser, que para qué yo elegí esa profesión si voy no voy a entregarme de lleno, que finalmente eso es lo que acá la empresa necesita y que ese es tu trabajo y vos tenés que cumplir. Y me dijo después que, o sea, yo le volví a decir que no, que realmente no voy a poder, entonces ya se puso más nervioso y me dijo, mira, te voy a decir una cosa, acá yo soy el jefe y vos tenés que hacer lo que yo te diga. Y golpeó así la mesa bastante fuerte y me elevó mucho la obra. Entonces ahí ya le dije, o sea, ya no le dije nada, le miré así seriamente y salí de la oficina, ¿verdad? Salí de la oficina y volví a mi lugar, no le di ninguna respuesta y él ya no me dijo más nada tampoco. Pero él te ofreció un plus, algún beneficio por hacer esa guardia que te pedía, o era hacer una guardia nomás porque es parte de tu trabajo. Me había dicho que era una necesidad de la empresa por tiempo indefinido y que era parte del trabajo. No te iba a pagar nada, ¿cierto? No había nada extra. Porque como era guardia, era algo que no siempre se iba a dar, pero que cuando se da vos tenés que estar ahí. ¿Y cómo son las guardias, por ejemplo? Y vos tenés que estar pendiente si hay algún problema con el sistema. O sea, fuera de tu horario de oficina, vamos a decirle, vos tenés que estar ahí con un teléfono que es el corporativo que ellos te dan y vos tenés que estar pendiente. Si ellos te llaman a las 2 de la madrugada y te dicen vení acá porque tenemos un problema, por ejemplo, tenés que ir. Es un ejemplo que te doy. En realidad el local comercial abría hasta la medianoche. Entonces yo trabajaba hasta las 5 de la tarde y desde las 5 hasta la medianoche yo tenía que estar pendiente. O sea, yo no podía irme a ningún lado o si es que estaba en algún lado tendría que salir y abandonar, dejar todo lo que estoy haciendo para ver el problema si es que surge. Porque yo sabía que la guardia era de esa manera, por eso me había negado. Entonces, eso me llevó a pensar un poco y me hice asesorar y fui al Ministerio de Justicia y Trabajo y consulté y luego me dijeron que no correspondía a eso si no estaba estipulado en mi contrato y le llevé una nota de Justicia y Trabajo al día siguiente. Le llevé una nota sobre ese tema, ¿verdad? Para aclarar bien las cosas. Y vamos a decir que con esa nota yo más o menos le impresioné a él, ¿verdad? Y ahí más o menos se dio cuenta, vamos a decirle así, ¿verdad? Que hizo mal y me pidió disculpas, me dijo que realmente yo soy una persona bastante útil para la empresa, que mi trabajo es muy bueno y que él quiere contar conmigo siempre, ¿verdad? Porque él se siente confiado que cualquier cosa que esté en mis manos va a tener un buen camino. Entonces me empecé a elogiar y me pidió disculpas, entonces tipo que eso me hizo tranquilizarme un poco, ¿verdad? Porque yo también
me puse nervioso con toda esa situación, ¿no? Entonces, bueno, dije que iba a tratar de superar ese mal rato que tuve y continuar y darle otra oportunidad, ¿verdad? Ya que él me pidió disculpas y me elogió y me dijo que me necesita y que le gusta mi trabajo, entonces dije que iba a continuar y darle una oportunidad más. Y entonces pasó el tiempo, otra vez, ponerle que unas 2 a 3 semanas que se calmó un poco más el ambiente, vamos a decir. De todas formas, yo no estaba muy convencido también ya de todo lo que sucedió, ¿verdad? Entonces empecé a ver otras opciones, ¿verdad? Empecé a ver otros lugares donde pueda irme a trabajar estando ahí, ¿verdad? Empecé ya, no es que me quedé totalmente convencido y seguí trabajando como si nada. Y luego de ese tiempo, ponerle que a las 2 o 3 semanas que estábamos bien, hubo un problema bastante grande en donde realmente él estuvo ahí con nosotros, pero creo que estaba con otras cosas y no nos prestó mucha atención en cuanto a lo que le estábamos explicando, ¿verdad? Y nos dijo, hagan esto y esto, y finalmente esa decisión que él tomó, que nos ordenó realizar, generó un problema enorme en la empresa, inclusive apareció en 2 medios de comunicación y la verdad que generó mucha repercusión, ¿verdad? Y de primera todo apuntaban hacia él, ¿verdad? Porque era su departamento y era el que estaba a cargo, ¿verdad? Y ahí él lo primero que hizo fue tratar de involucrarnos a nosotros, ¿verdad? O sea, a mí y a otro compañero, nos trató de tirar totalmente la culpa de todo lo que sucedió. Como que nosotros éramos los únicos responsables. Inclusive él dijo a otras personas que él no dio esa orden. Se lavó las manos. Se lavó las manos, que él realmente dijo otra cosa y que probablemente nosotros entendimos mal y hicimos mal y es nuestra culpa. Y para mí eso ya fue la gota que tomó el vaso, vamos a decir, ¿verdad? Porque realmente no fue así. Nosotros acatamos la orden que él nos dio. Ahora que él haya decidido mal o no nos haya escuchado, bueno, ya finalmente él es nuestro superior y nosotros tenemos que realizar lo que él nos diga. Y entonces eso fue lo que a mí vamos a decirle que ya me dio el hincapié para que yo salga de esa empresa. Justamente ya me había ido a una primera entrevista con esta empresa que estoy actualmente y me habían vuelto a llamar para realizar algunas pruebas técnicas, ¿verdad? En esa semana que ocurrió ese problema. Entonces yo dije que en esta empresa donde estaba no iba más y que la otra empresa me volvió a llamar y eso quiere decir que probablemente estén interesados en mi servicio, ¿no? Y entonces decidí renunciar. Decidí renunciar a esa empresa y gracias a Dios, una semana después de mi renuncia en la empresa anterior, esta empresa ya me llamó y me confirmó que me habían adjudicado el puesto y que me presente para firmar el contrato y todos los papeles. Y ahora súper bien. En esta nueva empresa donde yo estoy me va bastante bien. El ambiente de trabajo es bueno, estamos entre 5 compañeros y tenemos también un superior a cargo, pero nos llevamos bien con los compañeros y también el superior nos ayuda bastante. O sea, es como un líder realmente que está ahí con nosotros y que nos ayuda a trabajar en equipo. O sea que se nota la diferencia. Sí, no, enorme es
la diferencia entre un ambiente y otro. Realmente esos 2 años y medio que estuve ahí fueron muy difíciles y yo más bien por la necesidad que tenía aguanté, vamos a decir, ¿verdad? Pero todo ser humano tiene su límite, ¿verdad? Pero pudiste solucionar el problema, no te llegó a ensuciar tu imagen. Y realmente del todo no pude, porque no hay, o sea, yo y mi otro compañero fuimos los que ejecutamos la orden del jefe, pero no hay ninguna prueba de quién fue el que dijo realmente que se haga eso. Fue algo que él no ordenó ahí en la oficina, pero no hay una filmación ni una grabación que nos ayude, ¿verdad? Nosotros tratamos de explicar, pero yo creo que me adelanté a los hechos nomás ya, porque probablemente si seguía un poco más, capaz que me culpaban a mí y a mi compañero directamente y probablemente capaz hasta nos echaban. Pero ya me adelanté y decidí renunciar, porque era un ambiente bastante complicado y no había honestidad de parte de él, ¿verdad? ¿Cómo fue entrar a la empresa donde estabas? Yo estaba estudiando en Córdoba y mi familia vivía acá en Asunción. Y en uno de los viajes que hice, le conocí a quienes, o quién fue mi jefa. Esto hace más o menos 11 años atrás. Hace 11 años que estabas trabajando entonces. Sí. Y al principio mi mamá siempre le habló de lo que yo hacía, de todo lo que yo estudiaba, y cuando empezamos a hablar me dijo que necesitaba a alguien con mi perfil, que encaje en todos lados, todas las cosas que se tenían que hacer para la consultora que tenía ella. Y volví a Córdoba. Y ahí ella me escribía siempre y me preguntaba cuándo iba a venir para Asunción, que tenía proyectos grandes para hacer y que si yo me venía iba a tener trabajo sin ningún problema. Pasó más o menos un año más, volví del todo para acá, para Asunción, y al otro día de llegar ya empecé a trabajar con ella. Al principio era revisar algunos software que se hacía para una radio, después había otras instalaciones en la oficina o para otras oficinas, que era lo que hacíamos nosotros. Y así fue de a poco. Después de empezar a hacer cosas chicas, ya era hacer de todo. No había secretaria, yo tenía que ser de secretaria. No estaba el informático, que era que arreglaba el sistema, las computadoras, lo hacía yo. Y así en poco tiempo yo empecé a cubrir todos los espacios. O sea, era cansador, pero estás haciendo lo que te gusta. Y en esa época era un horario de entrada, tipo las 8 de la mañana, y supuestamente se salía a las 5 de la tarde. Yo a veces llegaba a mi casa a las 10, las 11, porque quedaban cosas para hacer o bien ella se había hecho amiga mía, o sea, éramos amigas. La jefa, amiga. Y yo creo que en esa amistad ella utilizaba las horas de amistad, como se dice, para que yo siga trabajando. O sea, ya que sos mi amiga, quédate y vamos a hacer tal cosa para adelantar. Pero nunca hubo un pago por horas extras. Después, ella era flexible, o sea, por ejemplo, me habían quedado unas cosas en Córdoba y yo me dejaba viajar. Por ejemplo, a los 3 meses de estar trabajando, yo le pedí una semana para viajar, sin ningún problema. Me dijo, accedí. Después, así en el año habré viajado unas 4 o 5 veces, que me tomaba una semana y no había ningún problema, porque supuestamente era amistad y yo cubría, pero nunca fue, bueno, tantas horas extras tenés vos, las podés utilizar para viajar o nunca. El tema del salario, en ese momento no había problema. O sea, si yo me había viajado, me había ido una semana, ella igual me pagaba esa semana.
porque había contactos, mail, yo podía trabajar atrás del teléfono, o sea, yo siempre estaba, o sea, no podían decir Ana Laura se fue, ¿verdad? Habré trabajado bien con ella unos 3 años en ese mismo, hasta que después yo me cansé, porque una vez me había enfermado y estuve en cama prácticamente 3 días, y para ella no podías enfermarte vos, o sea, es como que si estuvieras en joda, o sea, esos extremos tenían. Yo me podía ir de viaje, tipo le decía me voy a ir de viaje, no había ningún problema, pero si yo faltaba porque yo estaba enferma, llevándole justificativo por medio, ya no creía. Después empezó a haber problemas porque yo ya necesitaba hacer otras actividades. Después del trabajo, seguir estudiando, salir, lo que sea, pero era absorbente. Entonces, esas fricciones hicieron que no nos peleemos. ¿Cómo es absorbente? Absorbente es, si yo salía a las 6:30, 7 de la oficina, ella iba a estar en el teléfono conmigo hasta las 10, 11 o 12 de la noche. Había veces que yo me iba a bailar y ella estaba pidiéndome cosas para el otro día, sabiendo que yo le decía, hoy voy a salir, o sea, voy a salir con mis amigos y voy a salir a bailar. Yo no podía apagar el teléfono porque si no se armaba escándalo, porque yo tenía que estar ahí. Y era imposible a veces estar bailando y estar contestando temas del trabajo. También pensé, no sé, o sea, se podían hablar a la mañana, porque a veces de mañana se perdían muchísimas horas al pedo, ¿verdad? Y eso se podía ver, lo que hablamos a la noche se podía hablar a la mañana. Dejé de trabajar. Yo le dije que ya no aguantaba más. Y más o menos me hizo la liquidación sin ningún problema. Y después, a los 3 meses, me volvió a llamar. Me volvió a llamar que necesitaba, porque ella había hecho otra empresa más. Entonces había contratado gente. Y para ella era, todo el mundo que estaba alrededor de ella era inútil. Que si tenía una ordenanza, se iba a pasear por el centro y no le hacía nada. En cambio, si yo me iba a hacer las cosas que hacía esa ordenanza, la hacía en 20 minutos. Y él se tomaba prácticamente la mañana libre. Había otra chica que ayudaba con lo que era unos trámites que se hacían en las entidades públicas y también no sabía ni redactar una nota, y ahí tenía que estar yo redactando esa nota y a entregar ese documento o lo que tenga que hacer. Y todo el mundo que estaba alrededor de ella era inútil y me volvía a llamar. Entonces negociábamos de nuevo. Muy bueno, vamos a trabajar. ¿Cómo ella era con los otros empleados en su trato? Al principio es encantadora. Es buena, te va a dar todo. Es más, si vos necesitas una ayuda económica, ella te va a adelantar parte de tu sueldo, vos ni siquiera tuviste un mes. Pero a la larga, la gente le empieza a molestar. Es, no sé, raro. O sea, hoy es la mejor del mundo y a los 3 meses es un inútil y no sirve para nada. Porque a mí me lo decía. Y yo a veces no quería hacerle notar las cosas que hacían mis compañeros y yo estaba tapando esos agujeros para que no les diga nada. Y, por ejemplo, había en un tiempo, tuve una compañera que estuvo 3 años prácticamente con nosotros. Y ella nos quedamos nosotras 2 solas, o sea, mi compañera, yo y mi jefa. O sea, la oficina era de 3 nada más. En un tiempo estuvimos hasta 7 a 8 personas y nos quedamos a 3. Por el trato, digamos... Exactamente, porque cuando estábamos entre 8 a 10 personas eran. Y con todos tuvo problemas, con todos. Con todos, además nos habíamos fusionado 2 empresas, ¿verdad? Y nosotros, que siempre fuimos una pequeña consultora, se fusionó con otra consultora. Y esa consultora tenía más empleados.
Y de haber 8 personales más 5 que rotaban, que no estaban siempre, se fueron, o sea, se disolvió ese grupo que había de gente y nosotros es como que fuimos a destruir esa consultora que se unió. O sea, fue triste porque muy buena gente estaba ahí y cuando ella entró empezó a barrer personal, a barrer. Y obviamente su socio vio eso y no le gustó. O sea, pero al principio era color de rosa. O sea, íbamos a funcionar y ella decía, "Ay, porque fulana se lima las uñas, no va a servir para lo que ya se le despedía a esa persona". Porque otra de las chicas le llevaba café a uno de los ingenieros y le sonreía, ella ya hay que echarle porque es inútil. O sea, era todo, se fijaba solamente en la parte superficial de la persona. Exactamente. Y era gente que valía la pena, o sea, que daba gusto trabajar con ellos y que eran capaces. O sea, pues yo los conocí, yo era quien estaba todo el día con ellos. Y bueno, después nos quedamos 3 personas. Y era en esa época, o sea, te estoy hablando unos 4 años atrás, ya. 4 o 5 años atrás. En esa época funcionábamos bien entre 3, porque se hacían los trabajos. Hasta que ya volvíamos con los problemas de que era inútil, de que no servía, y mi compañera era mi par, o sea, si a mí no me salía algo, yo hacía algo mal, ella estaba ahí para apoyarme. Y nos complementábamos. Es más, mi jefa había tenido problemas el banco le había embargado, o sea, ella no podía sacar ni siquiera un alfiler a su nombre. Sí. Esta mi compañera hizo de prestanombre. Exactamente. Si había que comprar una computadora, se compraba a nombre de ella. Si había que abrir una caja de ahorro para la oficina, se abría a nombre de ella. Si la línea telefónica de mi jefa estaba a nombre de ella. Y por ejemplo, el internet estaba a mi nombre. O sea, su jefa usaba también el No se usaba, no se usaba a nosotros. Es más, a mí me había metido en Inforcom por un problema también. O sea, ella no podía usar su nombre. Pues en aquella época Interbanco era que le embargó y le... Por tema de cheques que no tenían fondo. Y su tarjeta de crédito. O sea, nosotros estuvimos ahí. Después de que mi compañera le prestó el nombre para hacer todo lo que ella tenía que hacer, mientras ella con el tiempo iba limpiando su Inforcon, iba limpiando sus cosas, cuando no la necesitó más, le dio una patada, porque técnicamente le dio una patada. Mi compañera agarró y se plantó y le dijo, hasta que no me pagues lo que vos me debes. Y me acuerdo que fue la primera vez que ella tuvo que desembolsillar una plata grande para un empleado, porque ella siempre bicicleteaba. Si te echaba te decía, hoy te doy 1 millón, el mes que viene venía a buscar 1 millón. Lo sé porque a mí me lo dijo en una de las veces que a mí me había despedido. Sí. Pero a ella no, fue así, plata sobre plata. Es más, me acuerdo que cuando me llama a mí para que cuente el dinero, dice ella, ojalá que de esta plata lo tenga que usar en salud. O o sea, le tiró una maldición. O sea, yo le dije, creo que estás haciendo mal. Sí. Porque le montó un teatro, porque era mi compañera y mi amiga. Le había montado un teatro que las dos nos iba a despedir. Que ella iba a cerrar la oficina. Y era mentira. Que solamente a ella le iba a echar, pero no quería decirle el por qué. Exactamente. No le abone más plata de lo que... Y en ese momento yo estaba entre la espada y la pared, porque era mi jefa y mi amiga de años, y mi compañera de trabajo y mi amiga, porque nos contábamos todos los problemas que teníamos. En cambio, ella tenía problemas de plata, yo le prestaba, o si yo tenía problemas de plata, ella me prestaba, o sea, en ese nivel. Entonces yo le tuve que decir la verdad. Me senté y le dije, mira, esto está pasando,
a mí no me va a despedir, te va a despedir a vos. Y a ella, yo le abrí los ojos, le dije, ella no paga la liquidación completa, te va a querer pagar en cuotas y no aceptes. Tuve que hacerlo porque a mí me dolía lo que estaba haciendo. Y después de eso, la echó por suerte y gracias a Dios, hoy en día ella está mejor que nadie, sí creció, ¿verdad? Y bueno, yo seguí trabajando y nos quedamos 2. Después de eso, otra vez tuvimos una separación porque era como que yo tenía que hacer todo y ella era la cara. Ella era la cara de la empresa. Sí, pero ¿qué pasaba? Era la cara de la empresa cuando tenía que cerrar un contrato con un cliente para recibir el dinero, pero para hacer el trabajo no estaba. O sea, prácticamente vos eras su socia y no su empleado. Exactamente, pero me pagaba como una empleada normal. O sea, yo era quien hacía todos los trabajos, todo lo que se tenía que hacer, porque estaba sola. Pero ¿qué pasa? Si vos vas a hacer un proyecto para presentar, yo lo sé hacer y lo voy a hacer con los ojos cerrados, pero yo necesito que mi jefe o mi jefa esté ahí y diga, está bien, porque yo siempre le dije, yo puedo poner que los monos saltan y yo voy a meter eso en un proyecto para que salga una licencia para que sea internet y va a ser mi culpa. Si hay algún error va a ser mío, pero si vos sos mi jefa me lo tenés que corregir. Claro. Pienso que así funciona. Y ella estaba con los clientes, por ejemplo, y era la reunión con el cliente, cerrábamos el trato, pero cuando el cliente necesitaba respuestas, porque no se habían metido sus proyectos, sus documentos donde teníamos que hacer, porque no se habían metido, porque ella no direccionó, no nos dijo para hacer, me llamaban a mí, porque ella no atendía el teléfono. Y hasta hoy en día es así. O sea, y en una de esas, bueno, otra vez nos separamos por todos esos problemas. Pasó un año más o menos, que también ella había armado, trajo su gente, armó, hasta que me llaman para trabajar con ella, pero no full time. O sea, sino yo hacerle los proyectos, porque no tenía nadie que le haga, ¿verdad? Y tenía 2 personas con ella que no sé qué hacían, porque habían quedado proyectos de la última vez que yo me había ido que no se hicieron. Bueno. Y de esta última hace dos años que seguimos trabajando. Y hasta ahora que terminamos de trabajar. ¿Y qué clase de trabajo se hace? O sea, ¿qué necesitas para hacer ese trabajo? O sea, ¿necesitas viajar? ¿Qué clase de sí, trabajo? O sea, pasa que tener una consultora abarcan bastantes cosas. O sea, vos te pueden pedir una licencia para tener una radio comunitaria, para una empresa de cable, o sea, para distribuir cables en las ciudades, que en eso, por ejemplo, tuvimos varios viajes. Hasta yo viajaba, Ciudad del Este, tuvimos Pedro Juan Caballero, digamos, en el Chaco. ¿Y vos no tenías, digamos, un previo aviso en el que te decía para que vos puedas organizar tus cosas personales? No, vas a viajar mañana, porque generalmente ella no viajaba. O sea, yo. era a vos la que te enviaba a hacer, digamos, el trabajo allá. Sí. Y ella se quedaba acá a direccionar. Exactamente. Y no importaba si al otro día yo tenía algún acontecimiento personal, no importaba. Yo tenía que estar ahí. Y en el caso, por ejemplo,
de tu trabajo, ¿cómo quedó con la jefa que tenías? Ahora mismo estoy en juicio. Paraguay existe una resolución que contempla la reglamentación de procedimientos de inspección de seguridad y salud en el trabajo, sancionando violencia laboral, mobbing, acoso laboral y acoso sexual en los lugares de trabajo en empresas y dependencias del Estado. La necesidad de reglamentar con respecto a la violencia laboral a fin de utilizar medidas preventivas para reducir el riesgo laboral psicosocial se basan en el artículo 4 de la Constitución Nacional, que habla del derecho a la vida en primer lugar, el artículo 86 de la Carta Magna y el artículo 3 del Código del Trabajo. También cuenta con el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo, aprobado por el Decreto 14.390, que da definiciones estableciendo procedimientos básicos para denuncias y respectivas sanciones. Actualmente se cuentan con 2 jurisprudencias en el Paraguay que condenan la violencia en el trabajo. Una de ellas, Dalila Martínez contra la Cooperativa 26 de Abril Limitada, en donde el Tribunal de Apelación del Trabajo resuelve el resarcimiento económico a la víctima a causa del daño a la que fue sometida en el proceso de su renuncia. Y la segunda jurisprudencia, donde Miriam Mabel Melgarejo contra Trovato Sisa, el Tribunal de Apelación del Trabajo resuelve el resarcimiento económico a causa del cambio de tareas en la que se desempeñaba y que modificó radicalmente sus condiciones de trabajo pactadas en un principio.